A continuación presentamos la conferencia denominada La Arqueología del Futuro, texto narrativo versus texto científico, ¿qué tan diferentes, qué tan próximos?, a cargo del Dr. Jorge Aristizábal Gáfaro. La conferencia expone las relaciones entre estos dos tipos de textualidad que, salvo sabidas excepciones, históricamente se han visto excluidos uno del otro. Invita al escritor académico y al escritor literario a moverse en ambas direcciones. Les presento un resumen de la hoja de vida del Dr. Jorge Aristizábal Gáfaro. Magíster en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, comunicador social, periodista de la Universidad Externado de Colombia, escritor, guionista y docente de comunicaciones, semiótica y literatura, autor invitado a la Feria Internacional del Libro en Lawrence, Estados Unidos, 2018-2017. Al Observatorio del Instituto Cervantes de la Universidad de Harvard, Boston, Estados Unidos, 2018-2017. Invitado a la Fiesta Internacional del Libro en Medellín en el año de 2018. A la Fiesta Internacional del Libro de Cúcuta en el año de 2018. A la Feria Internacional del Libro de Bogotá en el mismo año. Al programa El Año Franco-Colombiano 2017. A la Feria del Libro de Frankfurt 2016. A la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. Ha sido ganador del Premio Nacional de Literatura Ciudad de Bogotá y de Artes 2015, finalista del Concurso Internacional de Cuento Juan Rulfo, ganador del Premio Nacional de Literatura en el año 2000, ganador de la Beca de Investigación en Estudios Culturales, Ministerio de Cultura 1999. Igualmente se ha desempeñado como investigador del Instituto Caro y Cuervo. Ha publicado los libros La Gesta del Caníbal, Análisis literario de la Metamorfosis, El Pablas de Kafka y El Altar Siniestro. Su relato, La Pluma Estilográfica Inglesa, fue incluido en Breves Reseña Literaria Bianual en París, y su relato La Delación en la Antología de Ciencia Ficción Contemporánea Latinoamericana, Sueñan los androides con alpacas eléctricas, en el año de 2012. A continuación, entonces, recibimos con un aplauso al doctor Jorge Aristizábal Gáfaro, quien nos entrega esta importante conferencia. Bien, muy buenos días. Es para mí un verdadero honor estar en esta mañana con ustedes, compartiendo algunas digresiones, algunas intuiciones respecto de la importancia no solamente de escribir, sino también de su correlato, de leer. Voy a, sin más preámbulos, a permitirme un par de lecturas de un autor que tiene mucho que decirnos respecto precisamente del leer y el escribir. Yo arranco con este primer punto, ¿no? ¿Por qué escribir? Y seguramente muchos nos hemos enfrentado a esa pregunta en el ámbito académico con alguna frecuencia o con mucha frecuencia, ¿no? Pues desde luego sabemos que escribir es importante para comunicarnos, para transmitir lo que pensamos, para socializar conocimiento, para propiciar diálogos, pero yo quiero irme un poquito más hacia este aspecto filosófico de la escritura, abrevando en un autor que quiero mucho, al que le debo muchas cosas y que en estos oficios es precisamente mi mentor. Estoy hablando de Federico Nietzsche, un texto que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama Así habló Zaratustra, y quiero leerles muy rápidamente dos discursos de este texto para ahí sí continuar con nuestra presentación. Decimos ¿por qué escribir? Y precisamente lo que menciono de estas tres transformaciones es precisamente porque la escritura nos transforma. Dice él, voy a hablaros de las tres transformaciones del espíritu, de cómo el espíritu se transforma en camello, el camello en león,
y finalmente el león en niño. Muchas cargas soporta el espíritu cuando está poseído de reverencia, el espíritu vigoroso y sufrido. Su fortaleza pide que se le cargue con los pesos más formidables. ¿Qué es lo más pesado?, se pregunta el espíritu sufrido y se arrodilla, como el camello en espera de que le carguen. ¿Qué es lo más pesado, oh héroes?, se pregunta el espíritu sufrido para cargar con ello y que le regocije su fortaleza. Lo más pesado no es arrodillarse para humillar la soberbia, hacer que la locura resplandezca para burlarse de la propia sabiduría, o bien separarse de los suyos cuando todos celebran la victoria, o escalar las elevadas montañas para tentar al tentador. ¿O acaso alimentarse de las bellotas y los hierbajos del conocimiento y padecer hambre en el alma por amor a la verdad? ¿O acaso estar enfermo y mandar a paseo a quienes intentan consolarnos para trabar amistad con los sordos, con aquellos que jamás oyen lo que uno desea? ¿O tal vez zambullirse bajo el agua sucia, cuando es esta el agua de la verdad, sin apartar de sí las frías ranas y los calientes sapos? ¿O tal vez amar a quienes nos desprecian y tender la mano a cuantos fantasmas se proponen asustarnos? Todas estas pesadísimas cargas toma sobre sí el espíritu sufrido. A semejanza del camello que camina cargado por el desierto, así marcha él hacia su desierto. Pero en lo más solitario de ese desierto se opera la segunda transformación. En león se transforma el espíritu que quiere conquistar su propia libertad y ser señor de su propio desierto. Aquí busca a su último señor, quiere ser amigo de su señor y su Dios, a fin de luchar victorioso contra el dragón. ¿Cuál es ese gran dragón a quien el espíritu no quiere seguir llamando señor o Dios? Ese gran dragón no es otro que el tú debes. Frente al mismo, el espíritu del león dice yo quiero. El tú debes le sale al paso como un animal escamoso y refulgente en oro, y en cada una de sus escamas brilla con letras doradas el tú debes. Milenarios valores brillan en estas escamas, y el más prepotente de todos los dragones habló así: todos los valores de las cosas brillan en mí. Todos los valores han sido ya creados, yo soy todos los valores. Por ello no debe seguir habiendo un yo quiero. Así habló aquel dragón. Hermanos míos, ¿para qué es necesario en el espíritu un león así? ¿No basta acaso con el animal sufrido que es respetuoso y a todo renuncia? Crear valores nuevos no es cosa que esté tampoco al alcance del león, pero sí lo está el propiciarse libertad para creaciones nuevas. Para crearse libertad y oponer un sagrado no al deber, para eso hace falta el león. Crearse el derecho a valores nuevos, esa es la más tremenda conquista para el espíritu sufrido y irreverente. En verdad, para él eso equivale a una rapiña, a algo propio de animales de presa. Como su cosa más santa, el espíritu amó en su tiempo al tú debes. Hasta en lo más santo tiene ahora que encontrar ilusión y capricho para robar el quedar libre de su amor. Para ese robo es necesario el león. Mas ahora decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león haya podido hacer? ¿Para qué, pues, habría de convertirse en niño el león carnicero? Sí, hermanos míos, para el juego divino del crear se necesita un santo decir sí. El espíritu lucha ahora por su voluntad propia. El que se retiró del mundo conquista ahora su mundo. 3 transformaciones del espíritu os he mencionado. Os he mostrado cómo el espíritu se transforma en camello, luego el camello en león y finalmente el león en niño. Así habló Zaratustra y entonces residía en la ciudad llamada La Vaca de Muchos Colores. Bien, no es casualidad que este sea el primer discurso de Zaratustra, ¿no? Una obra filosófica que podemos leer de muchas maneras, como se pueden leer los textos, ¿no? Así habló Zaratustra, lo podemos leer como una crítica a la filosofía, como una historia de la filosofía, lo podemos leer como un libro de poesía,
Hay que recordar que Federico Nietzsche era un extraordinario poeta también. Cada uno de sus aforismos, cada una de sus sentencias tiene una riqueza, una polisemia, una abundancia de sentidos. Inclusive lo podríamos leer como una novela también, ¿no? Así habló Zaratustra, es el recorrido de este hombre que ha vivido como anacoreta en la montaña durante varios años y luego baja al mundo a conocer a los hombres y se sorprende, por supuesto. De manera que son muchas las posibilidades que ofrece este libro, repito, como todos los textos, pero, insisto, no es casualidad que este sea el primer discurso que nos presenta Nietzsche a propósito de Zaratustra, ¿no? El de las 3 transformaciones. Y no es casualidad porque eso es precisamente un libro. Un libro es un proceso de transformación y el hecho de escribir una obra es también un proceso similar. Es decir, nosotros cuando abrigamos un saber, cuando abrigamos o nos adentramos en una filosofía o cultivamos un arte o iniciamos un proceso de investigación, primero tenemos que pasar por esa fase de camello. Nosotros, por ejemplo, nos metemos a un curso de violín o queremos estudiar música o piano o guitarra y lo primero que tenemos que hacer es practicar durante largas horas. La idea es practicar tanto que incorporemos, en el sentido lato del término, que incorporemos el instrumento a nosotros. En ese sentido, el investigador, el escritor, el estudioso, tiene que, repito, echarse encima la tradición y como el camello, ser humilde y cargar con el peso de esa tradición, ¿no? A fin de dominarla, a fin de apropiársela. Y creo que eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos en un proceso creativo o cuando estamos en un proceso investigativo, ¿no? Eso que ustedes, damas y caballeros, conocen como el estudio del arte no es otra cosa que el bucear en ese océano de conocimiento que necesitamos dominar, que necesitamos apropiar precisamente en la construcción de nuestra obra, ¿no? De nuestra creación. Pero desde luego hay un momento posterior en el que ya surge esa voluntad, ese deseo de yo quiero, ¿no? Ya de alguna manera conocemos parte de la tradición o nos hemos acercado a esa tradición y ahora queremos hacer nuestro propio trabajo. Y ahí nos vamos a encontrar con el canon, ¿no? Los distintos cánones pues, que nos rodean, que nos vigilan, que nos dicen no, eso no es posible. O eso ya está dicho. ¿Usted para qué se pone a escribir novelas? ¿Usted para qué se pone a escribir cuentos? ¿Usted para qué se pone a hacer investigación si ya todo eso que usted está diciendo ya otros sabios mejores y más grandes que usted ya lo han dicho, ¿no? Y ahí, digamos, viene esa pugna del espíritu investigador que quiere decir, no, es que yo creo que puede ser por este lado, o yo creo que esta voz merece ser escuchada, o yo creo que esta obra merece ser creada o difundida, ¿no? Y digamos que va a haber una tensión ahí muy fuerte frente a ese deseo de crear la propia textualidad frente a una tradición que nos dice, no, usted está es para vigilar esa tradición, usted no está para crear porque ya pues, todo está creado, todos los valores ya han sido creados. Estoy estudiando música, me va a decir mi profesor, pues usted para qué se va a poner a hacer música si ya la música la creó Bach, ya Brahms hizo música, ya Beethoven hizo música, lo que usted hace es puro ruido. Pero si no fuera precisamente por ese acto de rebeldía, por esa pulsión o esa pasión por decir cosas nuevas, pues ni el arte, ni la literatura, ni la ciencia, ni ningún dominio humano avanzaría, ¿no? Es precisamente por ese acto de rebeldía que el mundo evoluciona en sus distintos ámbitos. Pero también hay que tener en cuenta, como dice Stanislao Zuleta, que la evidencia de que somos esclavos es precisamente nuestra rebeldía. Por eso Federico Nietzsche dice que hay que pasar de ese león carnicero al niño que olvida y que juega con el conocimiento, que juega con la creación, que juega con el arte, que finalmente juega y en ese jugar se produce pues el enlightenment, la inspiración, pues la creación que conduce a saberes nuevos y a creaciones nuevas, ¿no? De manera que me parece a mí que esto pues puede ser revisado o puede ser impugnado como ustedes quieran, pero es una excelente metáfora del recorrido que
realizamos, repito, cuando abrazamos una filosofía o cuando abrazamos un proyecto de investigación o cuando nos embarcamos en un proyecto creativo o en algo que realmente nos transforma, ¿no? Algo que, como diría el mito de Narciso, nos seduce precisamente para que muramos y renazcamos convertidos en otra cosa. El segundo, ya vamos a hablar sobre ese texto, les voy a hacer algunas preguntas. El segundo texto que les quiero compartir antes de entrar de lleno en materia, es este otro que precisamente nos convoca. Es un texto que titula Nietzsche de leer y escribir. Este texto a mí me fascina y creo que, repito, ha sido uno de mis mentores durante mi carrera como autor. Entre todo cuanto se escribe, yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y comprenderás que la sangre es espíritu. No es tarea fácil el comprender la sangre ajena. Yo odio a los ociosos que leen. Quien conoce a su lector no hace ya nada por su lector. Todavía un siglo más de lectores conocidos y hasta el espíritu olerá mal. El que todo el mundo tenga derecho a aprender a leer corrompe a la larga no solo el escribir, sino hasta el mismo pensar. En otro tiempo el espíritu era Dios, luego se hizo hombre y ahora se convierte incluso en plebe. Quien escribe sus sentencias con sangre, ese no quiere ser leído, sino más bien aprendido de memoria. En las montañas el camino más corto es el que va de cumbre a cumbre, pero para recorrerlo hay que tener piernas largas. Nuestras sentencias deben ser cumbres y aquellos a quienes se dirigen hombres altos y robustos. Aire puro y ligero, peligros cercanos y el espíritu lleno de una alegre maldad. Esas son cosas que se avienen muy bien. Quiero tener duendes en derredor mío, por algo soy valeroso. El valor que ahuyenta a los fantasmas origina sus propios duendes. El valor quiere reír. Yo no siento ya nunca como vosotros esa nube que veo a mis pies, esa negrura y pesadez de la que me río, esa es precisamente vuestra nube tormentosa. Vosotros miráis hacia lo alto cuando queréis elevaros, yo miro hacia abajo porque estoy en las alturas. ¿Quién de vosotros puede reír y mantenerse al mismo tiempo en las alturas? Quien escala las más elevadas montañas se ríe de todas las tragedias de la escena o de la vida real. Valerosos, despreocupados, irónicos y violentos, así nos quiere la sabiduría. Es mujer y ama siempre solo al guerrero. Vosotros me aseguráis, la vida es difícil de sobrellevar. Sin embargo, ¿para qué tendríais vuestro orgullo mañanero y vuestra resignación de las tardes? La vida es difícil de sobrellevar, no os pongáis tan tiernos. Todos somos borricos, guapos y robustos. ¿Acaso tenemos algo en común con los capullos de la rosa que tiemblan por sentir sobre sus pétalos una gota de rocío? Es verdad, amamos la vida no porque estemos habituados a vivir, sino porque estamos habituados a amar. En el amor hay siempre algo de locura, mas también hay siempre en la locura algo de razón. Y también yo, que estoy bien avenido con la vida, estimo que quienes más saben de felicidad son las mariposas y las burbujas de jabón y todo cuanto a ellas se parece entre los hombres. Ver cómo revolotean esas almitas ligeras, locas, encantadoras, volubles, eso arranca a Zaratustra lágrimas y canciones. Yo solo creería en un Dios que supiera bailar. Cuando vi a mi demonio le hallé serio y grave, profundo y solemne, era el espíritu de la pesadez, por él caen todas las cosas. No se mata con la ira sino con la risa, matemos pues al espíritu de la pesadez. Aprendí a caminar y desde entonces corro, aprendí a volar y desde entonces no tolero que me empujen para pasar de un sitio a otro. Ahora soy ligero, ahora vuelo, ahora me veo a mí mismo por debajo de mí, ahora un Dios baila en mí. Así habló Zaratustra. Perdón. Bien, quería compartirles ese texto también porque en él Nietzsche nos inspira a encarar la lectura y desde luego la escritura
con un gran apasionamiento. Vivimos en un mundo, como vamos a ver más adelante, diría Lipovetsky, estamos en la era del vacío, y precisamente en la era del vacío todos quieren ser productores de contenido, que esa es la gran ironía. Estamos rodeados de muchísima espuma de lenguaje, ¿no? Hay muchísima producción de mensajes, de memes, de artículos, navegamos en la red media hora y resulta francamente abrumadora la cantidad de textos que encontramos. Pero muchos de ellos son, como diría Roland Barthes, precisamente eso, ¿no? Espuma de lenguaje. Y creo que la máxima nietzscheana de amar solo aquello que alguien escribe con su sangre es una recomendación sumamente lúcida y amorosa también. Cuando uno se enfrenta a los autores, tanto académicos, tanto científicos, como aquellos literarios, uno encuentra que lo que hay fundamentalmente en sus creaciones es eso: pasión, es fuego, es un amor por el saber, es un amor por la obra, es un amor por el lenguaje, es un amor por el objeto de estudio o por aquello que se está contando, ¿no? A diferencia de lo que es el autor profesional, que escribe porque le toca entregarle a la editorial, ¿no? Mi invitación es que profesores, profesoras, tanto si ustedes son escritores como si son científicos o académicos, cuando escriban, primero que todo tengan con ustedes mismos y con ustedes mismas el valor de preguntarse: ¿realmente esto que estoy haciendo me gusta? ¿Esto me gratifica de alguna manera, o solamente es un requisito para entregarle a la universidad o para publicar o para que digamos me den cierto reconocimiento? Yo conozco personas, por ejemplo, en universidades estadounidenses, que encargan a colegas míos aquí en Colombia la redacción de sus artículos, los artículos con que ganan puntaje, ¿no? Y es curioso porque después uno los ve en las páginas de las universidades, ¿no? En el staff, como las grandes autoridades, y esto es realmente un proceso de inflación, ¿no? Es como una especie, digamos, de impostura. De manera que también dice Roland Barthes en algún punto: los mejores textos son los textos neuróticos, son los que surgen precisamente de esas pasiones que nos llevan a investigar, a pensar, a soñar y a crear, ¿no? Y a producir finalmente un texto. Sigamos con la siguiente diapositiva. Bien. Aquí quiero pasar a otro ítem después de un poco desordenado, pero yo creo que con el diálogo luego lo vamos a poner en perspectiva. Pasamos a la pregunta: ¿qué escribir, no? Yo estoy más acostumbrado, y ustedes ya lo notaron, a, digamos, dialogar con escritores. Mi ámbito, digamos, de investigación es la literatura y específicamente la semiótica literaria. Pero pues creo que lo que tenemos que decir a propósito de la creación pues para nada excluye, digamos, a los profesores y a los investigadores de química, de física, de ciencias puras, ¿no? De matemáticas, etcétera. Siempre se ha pensado que entre lo que es la ciencia y la narrativa hay una oposición, ¿no? Que, digamos, la única coincidencia feliz sería la ciencia ficción, donde los autores, donde los escritores, donde los, digamos, creadores de texto literario abrevan en la ciencia para, a partir de la ciencia, crear unos conflictos y unas tramas que tienen, digamos, fundamento científico y que tienen, digamos, ese origen, digamos, científico. Pero también quiero llamarlas y llamarlos a preguntarnos, o mejor, a pensar acerca de la otra vía. Me explico. Cuando yo estoy escribiendo, digamos, un relato o una novela, la ciencia de entrada está ahí planteada. Es decir, yo estoy primero que todo trabajando con el lenguaje, es decir, estoy haciendo lingüística.
Es decir, estoy trabajando también con contenidos, con significados, es decir, estoy haciendo semiótica. Cuando estoy describiendo un personaje, estoy haciendo psicología. Cuando estoy poniendo a hablar a un personaje, estoy haciendo sociología. De manera que son muchas las disciplinas que intervienen, digamos, en la creación y en la configuración de un texto literario, ¿no? De hecho, muchas disciplinas encuentran en el texto literario la posibilidad, digamos, de configurar un corpus mediante el cual poder dar cuenta de una realidad del mundo, bien sea desde la perspectiva de la psicología, de la antropología, de la sociología, de la lingüística, de la sociolingüística, de la etnolingüística, en fin, ustedes enumérenlo. De manera que crear texto literario no es simplemente una especulación, no es simplemente poner unos personajes a, digamos, sufrir en virtud de un conflicto, sino que, digamos, convoca, repito, una serie de saberes pues que son de altísima especialidad también. El psicoanálisis, que pues estamos de acuerdo en que no es ninguna ciencia, pero digamos tiene cierto rigor y tiene cierta sistematicidad, digamos, es un saber que se da en el momento en que pasamos, digamos, de analizar lo científico o el cuerpo desde una perspectiva científica, Freud era médico, a, digamos, operar un análisis o una interpretación sobre la realidad simbólica, ¿no? Ese paso, digamos, del cuerpo a los lenguajes. Y vean ustedes que en el mundo de hoy, con la psicolingüística, por ejemplo, con la decodificación y una serie de saberes que no, o sea, que han venido ganando auge, se opera lo contrario, ¿no? Ese desplazamiento, ¿no?, de los lenguajes al cuerpo. Es decir, hoy sabemos que muchas enfermedades se producen porque hay, digamos, una realidad simbólica que está, digamos, conflictuada, ¿no? Ciertas formas de cáncer, ciertas alteraciones fisiológicas tienen que ver con realidades psíquicas, es decir, simbólicas también. De manera que, digamos, esa escisión o esa oposición pues no debe ser tan taxativa, no tiene que ser tan drástica ni tan rigurosa. Y precisamente quiero invitar, digamos, no sé si aquí hay escritores también, hay facultad de literatura, de artes. Sí, bueno, quiero invitar a los artistas y quiero invitar a los escritores a que consuman texto científico, texto académico, ¿no? Y a la inversa también quiero invitar a los profesionales y a los científicos y a los académicos que se mueven en ciencias a que también consuman mucho texto literario. Creo que esos acercamientos, ese moverse en los dos mundos, moverse en las dos vías, nos va a enriquecer muchísimo. En algo inclusive tan elemental como la simple utilización del código, ¿no? Cuando uno trabaja, por ejemplo, con científicos, encuentra que tienen muchísima dificultad en el manejo de la lengua, y parte de la dificultad que tienen, por ejemplo, los químicos, los físicos, los médicos, los matemáticos a la hora de crear conocimiento o de socializar su conocimiento es precisamente porque no manejan el código lingüístico verbal, o sea, porque no conocen la lengua, la gramática, la ortografía, la sintaxis, ¿no? Porque tenemos dificultades en la misma redacción. Pues créanme, profesoras y profesores, que una forma de ganar competencia, una formidable oportunidad de incrementar nuestra capacidad comunicativa es precisamente el consumo de texto literario, ¿no? Entonces, mi invitación, repito, es a que nos movamos en una doble vía. Y creo que aquí la institución también tiene un importante papel que desempeñar, ¿no? Los concursos, por ejemplo, son una forma prodigiosa de estimular la creación, ¿no? Entonces, tanto si, por ejemplo, convocamos a los escritores a que escriban textos, voy a decir cualquier tontería, de ciencia ficción, o textos alrededor de la química, o textos alrededor de la física, o textos, por ejemplo, con un contenido matemático, eso pondría y dispararía mucho la creatividad y la imaginación de los autores literarios.
pero también una forma de ganar habilidad y de ganar agilidad en la creación de textos y en la, digamos, socialización de conocimiento es qué tal si invitamos a nuestros profesores que son expertos en ciencias a que también a partir de ese saber científico generen texto narrativo. Entonces, esta es una invitación, repito, que va dirigida a cada uno y a cada una de ustedes de manera individual, pero también una invitación a la institucionalidad para que propicie estos espacios, no solamente concursos, sino también escenarios de socialización, ¿no? Eventos de lectura, por ejemplo, donde perfectamente podemos encontrar a un profesor de matemáticas o de química que puede, digamos, hilar estupendas historias contadas narrativamente, o a la inversa, ¿no? Donde podemos tener un escritor, un fabulador, un narrador que nos encapsule narrativamente de manera interesante un hecho científico. Siguiente, por favor. Bien, aquí vamos a hablar en este tercer punto de, nuevamente, por qué escribir, ¿no? Y la invitación pues ya no es tan genérica, sino, digamos, la invitación es a que escribamos porque hay ciertamente, digamos, un compromiso, un deber con la sociedad. Es decir, ¿por qué les digo a ustedes que escriban? ¿Sí? ¿O por qué me tomo yo este lugar para decirles, profesoras, profesores, escriben? Porque si no son ustedes, ¿quién? Si no son ustedes los que están expuestos al conocimiento, los que transmiten el conocimiento, los que generan y las que generan conocimiento, entonces ¿quiénes? Los periodistas, pues ya sabemos que los periodistas pues repiten lo que muchas veces los medios de comunicación tristemente les dicen que digan, ¿no? Y bueno, pues las celebridades, los personajes que vemos a diario en televisión, pues podrán entretenernos, pero no hacen cosa distinta que reforzar nuestros prejuicios, ¿no? Nuestra colonización y nuestra alienación. De manera que, profesoras, profesores, ustedes que son los que bucean y que son quienes bucean en los libros y en los textos, quienes consumen los textos para transmitirlos, pues son los llamados precisamente a que esas lecturas que ustedes hacen y que enriquecen con su propia casuística sean precisamente, digamos, quienes producen estos son los llamados precisamente a crear, ¿no? Y a producir conocimiento. Yo tengo la firme convicción de que estos 52 años de guerra y estos 500 años de colonialismo nos tienen absolutamente ciegos y nos tienen absolutamente dormidos, ¿no? Yo esperaría que después del proceso de paz y después de que superemos este periodo de polarización podamos entendernos un poquito más. De hecho, precisamente pongo esta imagen de la sierra del Chiribiquete, precisamente porque es una de nuestras reservas, es una de nuestras maravillas recién descubiertas, ¿no? Es decir, paradójicamente la violencia la mantuvo protegida de la depredación, aunque ya se sabe que hubo por ahí alguien que ya había metido 600 reses, ¿no? 600 cabezas de ganado a pastar en un sistema tan frágil. Pero miren, no es solamente esta zona del sur del país que desconocemos, es que es necesario leer y es necesario escribir para conocernos. Estamos en un mundo donde padecemos y somos víctimas de una esquizofrenia que se traduce, por ejemplo, en fenómenos como la coca, ¿no? Por una parte, una gran demanda, ¿no? que suple en nuestros territorios, precisamente porque pues hay ausencia de Estado y porque es una oportunidad de sobrevivir, pero
Por otra parte, pues estamos fuertemente impugnados y fuertemente estigmatizados precisamente por ser los productores de algo que se consume en otra parte, ¿no? Y yo no dudo que próximamente se extienda a nosotros ese chantaje de que, bueno, si usted no reprime los cultivos de coca, entonces le vamos a subir los aranceles. Pienso que después de México los siguientes en la lista somos nosotros. Y sin embargo, seguimos, digamos, atrapados o por un lado en la frivolidad, en la ceguera, o por otro lado en la absoluta ignorancia, ¿no? De manera que, digamos, no hay un momento más urgente que el actual, precisamente para educar, para crear conocimiento y para crear diálogo y para propiciar debates en torno de lo que realmente es esencial. ¿Y qué es esencial? La protección de la vida. ¿Qué es esencial? Que dialoguemos. ¿Qué es esencial? Que protejamos la naturaleza, ¿no? Por eso pues pongo ahí esta imagen, porque creo que todos como intelectuales, como escritores, como académicos tenemos ese mandato. De manera que yo creo que estamos en un punto en el que podemos, es que fuimos descubiertos, y ser descubiertos es haber recibido de alguna manera el mandato de ser algo que no éramos. Entonces lo que tenemos es que volver a nosotros para saber realmente qué somos, ¿no? Repito, por fuera de tanta colonialidad. Yo sé que esto es muy complicado y es algo en lo que trabaja la filosofía latinoamericana y, digamos, todo el proyecto neocolonial o poscolonial, pero digamos que ese esfuerzo tenemos que hacerlo. Mire, vivimos frente al bosque con una mentalidad puramente economicista, donde el bosque, la selva es una cosa por allá enigmática que hay que tumbar para poner ganado, porque eso es lo que nos alimenta. Cuando lo que tal vez está diciéndonos el planeta es, mire, menos vacas y apelemos a otras formas de nutrición, en las que, por ejemplo, nuestras comunidades indígenas son sabias. Pensemos, por ejemplo, nada más en algo tan simple como el mojojoy. Seguramente ustedes conocen, son estas larvas que para ciertas comunidades indígenas amazónicas son un verdadero manjar, ¿no? Y que preparadas son realmente exquisitas. Creo que el mundo en algún momento tendrá que recurrir a estas fuentes de proteínas, a estas fuentes de grasa, y nosotros ya las tenemos, ¿no? Pero precisamente aquí, que es donde las tenemos, no las consumimos y las desconocemos por, entre otras cosas, no solo por ignorancia, sino también por prejuicio. Entonces, digamos, es el tipo de cosas en las que tenemos que redescubrirnos nosotros mismos. El cuarto punto del que les quiero hablar a ustedes es que crear textos es también crear seres, crear personas. Esta frase la escribí en un relato que se llama precisamente La gesta del caníbal. Y créanme que esta frase me ha pasado por el brazo, me ha pasado por la sangre. Las personas son textos y los textos son personas. Léase en un sentido o en otro, pienso que digamos, la actitud frente a la creación tiene que ser, vuelvo nuevamente al comienzo, una actitud apasionada. Cuando ustedes encaren un proyecto de investigación, la primera condición es que se enamoren de su objeto de estudio. Un proyecto de investigación, la redacción de una novela o la redacción de una tesis de maestría o de doctorado es más o menos un matrimonio, ¿no? Y un viaje muy largo, lleno de vicisitudes, y uno no emprende un viaje con una persona que no le guste, ¿sí? Y es muy importante, en verdad, estar muy seducido, muy enamorado, muy apasionado de ese objeto de estudio para que ese viaje sea placentero y sea sumamente estimulante y sea sumamente inspirador. Muchas de las tesis que existen o de los libros que existen y que, digamos, duermen y que resultan somníferos son precisamente porque los autores lo realizaron de una manera sumamente frígida,
¿no? Los textos o el proceso de escritura es un proceso sumamente exigente, sumamente demandante, ¿no? Uno realmente en ocasiones frente a lo que es el texto entimemático uno dice, pero si yo esta afirmación la digo me van a decir que tal cosa, y entonces para salirle al paso tengo que leerme otros 20 artículos, y entonces si yo no siento pasión por el texto, seguramente la lectura de esos 20 artículos va a ser sumamente digamos, abrumadora o sumamente pesada o sumamente fatigosa. Por el contrario, si aquello con lo que estamos comprometidos nos gusta, nos apasiona, nos incita, pues vamos a tener una relación sumamente lúdica, sumamente gozosa, sumamente satisfactoria con esa misma actividad. Entonces, mi invitación, repito, es cuando ustedes se sientan conminados o motivados a desarrollar un proyecto de investigación o un ejercicio académico, primera condición, mire, no se embarquen en un texto que no, voy a decir aquí una palabra, una expresión coloquial, que no les mueva los cunchos, ¿no? De hecho, digamos, es, en mi opinión o en mi caso, es la primera condición para que yo me lance a escribir un cuento o una novela o inclusive un ensayo. Yo les comparto, durante más de 20 años fui profesor y al mismo tiempo fui investigador y al mismo tiempo fui escritor. Y muchos de los problemas que surgían, digamos, en mi disciplina, como era la semiótica, muchos de los problemas que surgían en el aula y que no resolvía desde el punto de vista investigativo, lo resolvía literariamente, ¿no? Y a la inversa, muchas veces cuando estaba trabajando texto literario se me aparecían problemas que eran objeto, por ejemplo, de una investigación. Fue así como, por ejemplo, termino escribiendo un libro sobre semiótica de la música o termino escribiendo análisis semióticos, análisis estructuralistas de textos narrativos, o por ejemplo una semiótica de la muerte, o por ejemplo una semiótica del cine. De manera que, digamos, ese moverse en esas dos aguas resulta sumamente estimulante, pero créanme que siempre la condición era que el tema me apasionara, ¿no? Me atrajera profundamente, ¿no? O sea, fuera, como dice en alguna parte de Franz Kafka, una suerte de golpe o de hachazo en la cabeza que lo mueve uno a querer desarrollar una temática determinada. De manera que, digamos, esa analogía, o si ustedes me permiten, ese símil de los textos como personas es crucial, no solamente para consumirlos, porque también vemos que hoy la gente se expone a las pantallas y consume contenidos, pero sumamente superficiales, ¿no? O hay gente que lee muchísimos libros, pero realmente no bucea o no profundiza en ninguno. Por eso la queja de Nietzsche: yo odio a los ociosos que leen, ¿no? Hay gente que lee muchísimas obras, pero realmente no se sumerge en ninguna, ¿no? Y en ese sentido creo que la promiscuidad sexual termina siendo equiparable a la promiscuidad textual, ¿no? Yo en los cursos de literatura les invito a las estudiantes y a los estudiantes a que, digamos, configuren un corpus de alguna manera reducido de mentores, pero que realmente los inspire a querer imitarlos y a querer estudiarlos, ¿no? Pienso que la mejor manera de desarrollar una voz propia es precisamente encontrar un autor que nos sirva de mentor y al que queramos imitar, porque precisamente en esa imitación, en esas pésimas versiones, en esas pésimas imitaciones, es donde poco a poco empieza a emerger la propia voz. De manera que mi invitación es a que cuando, repito, abriguemos o nos aboquemos a un proyecto de investigación, sea algo que realmente nos gratifique, porque el camino es largo y las vicisitudes son muchas. Y por lo mismo, ¿no? Si a alguien no le gusta nuestro texto, pues siempre va a haber un lector que va a estar deseoso de leerlo, ¿no? Hay gente que nos detesta sin conocernos y hay gente que también nos ama sin conocernos. Con los textos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ustedes construyen
construyen su monografía, publican su libro, y somos un país sumamente envidioso, también hay que reconocerlo. Eso también hay que tenerlo siempre en el horizonte, y no olvidar que los mejores postres también se hacen con la mala leche, ¿no? Entonces, sí, los mejores dulces también llevan la mala leche. Entonces, mi invitación es a que no nos, de alguna manera nos sintamos intimidados por eso, porque ¿qué van a decir los colegas? No les va a gustar, seguramente se van a burlar de mí o de mi texto. Yo creo que es lo de menos, ¿no? Sí hay que tener en mente un lector ideal, como diría Humberto Eco, pero es importante que más que escribir para otros, es escribir por el goce, por el disfrute de escribir, ¿no? Por el disfrute de crear. Entonces, digamos que esas son las 4 digresiones que quería proponerles, y digamos que a partir de este punto quisiera más bien dialogar con ustedes, no sé, atender preguntas que tengan o que quieran formular. Estamos muy lacónicos, ¿qué pasó? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Profesor, lo veía usted muy interesado. Sí, adelante. Esta reflexión me pone a pensar sobre la obra de Rodolfo Ginás, ¿no? Que había una crítica de su producción que se empezaba como a desvirtuar porque su producción científica se estaba convirtiendo en una producción filosófica, y a veces la filosofía se queda en el rango donde se piensa que la filosofía es una retórica, una reflexión que no se sustenta en la ciencia, en lo científico. Pero, y yendo más allá y con lo que usted nos acaba de plantear, pues me queda la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde en este momento, con el tema de la muerte de la filosofía, de las humanidades, el campo del tecnicismo, las ciencias de la técnica, la producción, que tenga un positivismo y un fin práctico o pragmático? ¿Cómo entonces desde el campo de la universidad y la formación en estudiantes en las ciencias aplicadas y las ciencias humanísticas se logre recuperar ese espíritu de seres lenguajeados en la voz de Maturana, ¿no? Entonces esa es como mi pregunta. Muy amable. ¿Su nombre cuál es, profesor? ¿Su nombre cuál es? Ya, mi nombre es Fabián Chamorro, de la Universidad Mariana. Muy amable, profesor Fabián. Mire, esto es lo bueno de estos intercambios, porque usted me lleva a recordarles un episodio. Este episodio tuvo lugar en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Yo estaba con una persona a quien quiero mucho, una persona joven que estudiaba o que estudia precisamente allá en esta universidad. Recuerdo que estábamos en el edificio de física de la Universidad de Heidelberg. Era el futuro, o es el futuro de esta universidad, ¿no? Dimos un recorrido por varios pisos del edificio de física, y el asunto realmente era deslumbrante, en el sentido de que pasaba, por ejemplo, por un salón y había una persona sumamente joven, una persona por ahí de 16 años, y estaba conduciendo un experimento con otros 3 profesores, ¿no? Utilizando varias pantallas con una información matemática y, bueno, una serie de ecuaciones, y además una serie, digamos, de dispositivos donde había, digamos, puesta en observación algún tipo, digamos, de objeto que estaban ellos examinando. Pero lo interesante fue después cuando bajamos del edificio y noté que la persona con la que estaba sumamente triste, sumamente deprimida. Y entonces le decía yo que qué le pasaba. Le decía, no, pues mire, es que yo estoy aquí estudiando, esta sociedad es maravillosa, es una sociedad que ofrece muchas oportunidades, pero hay ciertas dimensiones de mi vida que no las he podido resolver, tengo mucha angustia. Y de hecho empieza a contarme que tuvo unos ataques de pánico, ¿no? Y entonces tuve que decirle lo siguiente: mire, precisamente estamos aquí en el edificio de física de la Universidad de Heidelberg, y esto prueba que no todo es
fáctico, que no todo es ciencia, que no todo es información positiva, ¿no? Y lo más importante, no hay que olvidar que esta universidad está en una nación que ha sido grande precisamente por sus grandes movimientos espirituales. O sea, la Reforma fue un movimiento espiritual, ¿sí? Entonces, aquí es donde viene también, digamos, la réplica. ¿Cuál muerte de la filosofía? ¿Cuál muerte de las humanidades? Por supuesto, es aterrador que una nación como Japón diga no más humanidades. Por supuesto que es aterrador que una nación como Brasil diga vamos a cortar los presupuestos para humanidades. Pero créanme que si nos vamos a centrar solamente en la ciencia y en la técnica y en lo performativo, como diría Jean-François Lyotard, pues vamos a seguir teniendo muchos hidroituangos, ¿sí? Mucho futuro y poco presente. Y que eso es tal vez uno de los grandes defectos que tiene, o uno de los grandes pecados más bien, que comete el capitalismo. Cuando la empresa capitalista se activa es pensando en el futuro, ¿sí? Es decir, vamos a invertir en esto porque vamos a lograr estas ganancias. Y en ese vamos, fíjense que nos apartamos del presente. Por eso nuestras comunidades indígenas no tienen capitalismo, porque vienen aquí y el ahora, porque hemos estado como comunidades indígenas con unos privilegios maravillosos. O sea, ¿para qué ahorro? Pues se me daña. Si cuando me da hambre simplemente saco el pez, ¿no? Y me lo como, bajo la fruta y me la como. Yo no necesito, digamos, acumular. Y eso implica otra lógica de pensamiento, ¿no? Más situada en el presente, claro, con la tutela del pasado. Pero vean ustedes que, por ejemplo, lo de este megaproyecto de Hidroituango, lo que nos enseña es que la performatividad por la performatividad envilece al ser humano. Sobre todo porque niega el pasado, niega la vida, niega el territorio no como el mapa, ya se lo sabemos, sino el territorio como ese orden simbólico que nos puebla y que nos domina, pues, o que nos dirige, ¿no? Creo que bueno, claro, represas y puentes y edificios colapsan en todas partes del mundo, ¿no? Pero, digamos, también estos eventos son para repensar qué estamos haciendo, ¿sí? Y hasta qué punto, digamos, el conocimiento científico nos está volviendo unidimensionales, ¿no? No sé si ustedes conocen, pues seguramente muchos de ustedes lo conocen. Para mí la experiencia, por ejemplo, del yagé es una experiencia profundamente espiritual y ustedes la tienen aquí en la esquina. Ustedes son también parte de su territorio, es pueblo amazónico, ¿no? Y lo tienen aquí nada más. A mí no me vengan a decir que la experiencia del yagé se reduce simplemente a una reacción química del DMT, ¿no? Es algo mucho más profunda. A mí no me vengan a decir, perdónenme ustedes la expresión, pero o el ejemplo, pero digamos que la generación de la vida sea simplemente una transmisión de cromosomas y, digamos, la fecundación de un óvulo. Creo que hay muchísimo más que, claro, desde la perspectiva científica tenemos una visión, pero pienso que si nos quedamos solamente en los números, el mundo se nos va a empobrecer mucho, ¿no? Creo que sí es necesaria la visión mítica, la visión narrativa también, ¿sí? Yo no concibo un mundo en el que no haya relatos, porque también somos relatos, ¿no? Precisamente cuando nos dimos a la arrogancia de pensar que no necesitamos humanismo en el sentido de ciertos ideales, pues llegamos a momentos sumamente crueles con nosotros mismos, ¿no? Esa sería mi conjetura. Ahora, hay algo que yo celebro del maestro Linás, ¿no? Yo me lo encontré en Medellín y le agradecí porque hace unos años en una entrevista le escuché decir que su abuelo le había enseñado algo muy hermoso, que es que cuando un niño hace una pregunta, y esto es muy importante, profesores, cuando un estudiante nos hace una pregunta, antes que responderle específicamente la pregunta con el detalle, es mejor construir los marcos de comprensión. Porque si le damos el detalle, el niño o el estudiante o nosotros mismos nos perdemos en los detalles.
Pero si primero edificamos un marco de comprensión, allí sí vamos a poder ubicar ese detalle. Pienso que parte, digamos, de la dificultad que tenemos hoy de procesar mejor o de ciertas maneras los saberes o de una manera diferente es el hecho de que muchos no estamos leyendo libros. En el libro nosotros teníamos unos antecedentes, una exposición completa. Hoy la inmensa mayoría de estudiantes están consumiendo páginas, ¿sí? Entonces yo resuelvo el problema de qué es el marxismo en una página, ¿sí? Yo resuelvo el problema de la Segunda Guerra Mundial en una página, ¿sí? Yo resuelvo el problema, digamos, de la filosofía aristotélica en una página, y el asunto no es tan simple, ¿no? Entonces, tal vez estamos consumiendo muchos detalles, pero pocos contextos. Y por eso es que hoy simplemente decimos que Che Guevara es un psicópata, ¿sí? Un asesino, que el marxismo ya no vale la pena leerlo, ¿sí? Que la filosofía ya murió, que el estructuralismo es una estupidez, que el psicoanálisis no sirve para nada. ¿Me entienden? Es decir, nos quedamos con esas frases, esas píldoras como que, por ejemplo, si votamos por X nos vamos a volver transgénero, ¿no? Y la gente consume esos contenidos, ¿sí? Eso, ¿sí? Adelante, profesor. La primera tiene que ver con lo último que usted expresó, que uno debe escribir ante todo por placer, por el gusto que uno tiene, ¿no? Sin embargo, desde la perspectiva de la escritura académica como tal, una de las recomendaciones que se hace es precisamente que un escritor, al empezar su obra, debe pensar en la audiencia. Es decir, la audiencia se convierte en un requisito importante para precisamente lograr la interacción y la comunicación con ese lector que usted va a tener. Ese sería un planteamiento que me gustaría que usted lo desarrolle en la medida en que, por lo que escucho, parece que la tendencia desde la perspectiva literaria sí es, digamos, sustentable ese hecho de que uno tiene que escribir, desde luego, con ese prerequisito de la pasión y el gusto. Sin embargo, desde la perspectiva de los estudiosos de la escritura, pues indican eso. La segunda inquietud es, si bien los investigadores, pues, hemos logrado tener una cantidad de información para comunicar, he visto que muchas veces tenemos el problema de que al escribir los libros lo hacemos como si fuera el mismo reporte de investigación. Me explico. Comenzamos con el problema, ponemos la parte del marco teórico, ponemos los resultados. Eso me parece a mí que demuestra en cierta manera que no tenemos claridad entre la conversión de mi reporte de investigación al libro. Porque el libro, considero que el libro no puede estar concebido desde esa perspectiva netamente investigativa. Precisamente la conecto por la audiencia. Yo voy a escribir, pero para no los investigadores exclusivamente, sino para un público en general. Y el público en general, posiblemente para el público en general, no va a ser agradable una lectura de un texto que es prácticamente una reproducción de un reporte de investigación. Esas dos inquietudes. ¿Su nombre cuál es, profesor? Jesús Alirio Bastidas, del Departamento de Lingüística e Idiomas de la Universidad de Nariño. Muy amable, profesor. Usted tiene toda la razón. Digamos que son dos ligas distintas, ¿no? Es decir, cuando yo estoy escribiendo como investigador, como académico, como científico, yo me estoy dirigiendo a una comunidad científica, ¿no? Y desde luego que tengo que jugar con las reglas de juego, jugar con ese código que se comparte en la comunidad, ¿sí? Porque corro el riesgo de ser excluido, ¿no? Nada más el ejercicio de escribir
en el ámbito académico me impone de entrada el uso de unas normas, por ejemplo, de referenciación, llamemos APA o llamemos Chicago o Vancouver y Contec, las que ustedes deseen. Porque digamos que sería como el mínimo, ¿no?, de manejo en el código que usa una comunidad especializada. Y eso está muy bien. Pero precisamente uno de los aspectos que tiene este seminario es cómo convertir informes de investigación en libro, cómo migrar de la tesis al libro. Y entonces aquí viene un desafío también, profesor Jesús. Y es que sí, desde luego es importante que hagamos investigación y eso es lo que nos va a dar puntos, y eso es lo que nos va a dar prestigio, y eso es lo que nos permite ser invitados a los congresos de investigación y ganar reputación y ganar prestigio en un ámbito determinado. Pero sin que sea una obligación, es también una invitación a que nos abramos a otros públicos, ¿no? La física sin divulgadores como un Carl Sagan, por ejemplo, sería un ámbito absolutamente impenetrable. Y no me digan que no es un espectáculo prodigioso ver estas recreaciones, estas graficaciones, estas animaciones donde se nos muestra cómo sería viajar a 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Recordemos la famosa parábola del abuelo, ¿no? O paradoja, perdón, del abuelo. Esto es maravilloso y muchas personas, hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes, se sienten atraídas y atraídos por un campo de saber precisamente porque hay eso, porque hay divulgación, porque hay textos que, digamos, de manera inductiva van seduciendo, van enamorando a estas audiencias y van llevando a los lectores a que se interesen, ¿no? Mi primer acercamiento, por ejemplo, a una obra como la Ilíada o como la Odisea, no fue las obras de los grandes filólogos, ¿no? Que son absolutamente impenetrables. Usted que es lingüista lo sabe, profesor. Una cosa es una versión seria de la Odisea, con todas las notas a pie de página y con todas las glosas que hacen los filólogos, ¿no?, sobre estos poemas, y otra cosa pues es la versión comercial de Panamericana, que es la que lo atrae a uno inicialmente, pero que luego de que estamos seducidos nos lleva, digamos, progresivamente a avanzar a niveles más especializados. De manera que en modo alguno yo estoy diciendo que no escribamos con rigor. Esa es una de las condiciones del pensamiento científico y del quehacer científico, ¿sí? Recordemos a un autor, Paul K.Feyerabend, ¿no?, en su libro Contra el método, ¿no? Él impugnaba cómo la ciencia contemporánea es tan rígida, es tan, digámoslo así, tan frígida también, ¿no? Y contrastaba, por ejemplo, las observaciones de un Galileo que se emocionaba, que se maravillaba frente a estos cuerpos celestes que estaba contemplando, y se burlaba de autores como Masters y Johnson a la hora, digamos, de leer los reportes que estos científicos hacían con algo tan humano como la sexualidad, ¿no? Pero digamos que no se trata de volver recreo el saber científico, el saber académico, ni mucho menos, pero sí es la invitación a que intentemos contar a los niños, a los jóvenes, a otras audiencias, aquello en lo que somos tan expertos, ¿no? Vuelvo otra vez a la imagen del profesor Rodolfo Linás, ¿no? O sea, si yo soy tan sofisticado en mi creación científica y académica que soy incapaz de decirle aquello que yo descubro, aquello que yo sé a un niño o a una persona no letrada, pues creo que me estoy perdiendo y estoy privando a muchas personas también de estas maravillosas posibilidades, profesor. ¿Okay? Muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Quiero cerrar con esta, profesor, seguramente, profesor Jesús, usted recuerda este cierre, perdón, un segundo, de Roland Barthes, precisamente un texto maravilloso que se llama Lección Inaugural. La lección que él escribe cuando es invitado a dirigir el departamento de filología de la Escuela Superior en París, ¿no?,
que dice, bueno, yo voy a asumir este departamento de filosofía y pues de alguna manera sienta las pautas de lo que él va a hacer durante su dirección. Y dice, bueno, al término ya de su lección inaugural, dice, yo quiero fijarme un propósito, y es a partir de una palabra que está en desuso. Esa palabra es sapiencia, ¿no? Mi gestión va a estar dirigida por la sapiencia, que la entiendo en estos términos, dice él: ningún poder, un poco de prudente saber y el máximo posible de sabor. ¿Sí? Y creo que esa máxima bartesiana o bartiana, como quieran llamarlo, me parece que debe dirigir también o debe guiar muchos de nuestros actos, entre ellos el de creación en el ámbito académico, ¿no? El máximo prudente o sea, una dosis prudente de saber, pero el máximo posible también de sabor. Y menciono precisamente a Roland Barthes porque más adelante lo vamos a retrotraer, ¿no? La diferencia entre lo que es el autor serio, riguroso, un Roland Barthes, por ejemplo, en el sistema de la moda, que es absolutamente insoportable, ¿no? Y el otro Roland Barthes, que es absolutamente gozoso y que produce un deleite infinito, el de, por ejemplo, Fragmentos de un discurso amoroso, ¿no? Entonces, esto es también para que lo pensemos, ¿no? Cómo, sin dejar de ser autores serios, podemos también movernos en otro tipo, digamos, de discurso. Ahora sí. Muchas gracias. ¿Su nombre cuál es, profesor? Soy Edgar Unigarro, funcionario de la Universidad de Nariño. Tengo al frente el texto y he estado reflexionando en él, y entonces las personas son sujetos, los textos son objetos. ¿Cómo se logra esa bidireccionalidad entre sujetos y objetos, personas y libros, desde el punto de vista hermenéutico? Profesor, yo no pensaría que los textos sean simplemente objetos. O sea, yo siento que muchos textos han determinado mi vida, ¿no? Si pensamos qué es el yo le diría que el yo no es otra cosa que el accidente ontológico en el que convergen las múltiples voces que nos habitan, ¿sí? Es decir, cuando yo digo, no sé, produzco una digresión determinada, pues hasta qué punto soy yo el que la elabora o hasta qué punto están convergiendo en mí múltiples voces. El profesor con el que hablé ayer, el colega con el que conversé la otra tarde, mi madre o el autor que yo leí. ¿Cuál sería el estatuto, ya no, digámoslo así, biológico, sino epistemológico, entre un texto y un ser de carne y hueso, ¿no? Yo la verdad no le veo ninguna diferencia. Yo he encontrado mentores en mi carrera literaria y académica que están muertos hace muchos años, pero que me han marcado la vida, ¿sí? Y seguramente ustedes con sus textos van a condicionar y van a determinar y van a marcar la vida de las generaciones por venir, ¿no? De manera que siento que no es simplemente un símil, ¿no? Creo que es una cosa mucho más profunda. Ahora, entre otras cosas, porque si alguien escribe con su sangre, no es simplemente objetualizarse en un texto, sino realmente de alguna manera pervivir, de alguna manera lograr la inmortalidad en ese texto. Y precisamente el título de la conferencia, ¿no? La arqueología del futuro. ¿Por qué escribir? Porque es que si no lo hacemos nosotros, ¿quiénes? Si no somos nosotros, ¿quiénes lo van a hacer? Y miren, profesores y profesoras, lo que ustedes ven, lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten es valioso, es muy importante. ¿Por qué? Porque es que somos únicos, porque es que nadie está ocupando el lugar que nosotros ocupamos, nadie está viendo lo que nosotros vemos. Y en algún momento, en el futuro, alguien va a querer decir, oiga, ¿y estos locos colombianos cómo vivieron el 9/11? Estos colombianos cómo vivieron el fin del siglo XX, estos colombianos cómo empezaron a vivir el siglo XXI, y esas personas en el ámbito que sean van a tener que consultar lo que nosotros escribimos en algún momento, ¿sí? Lo que en algún momento nosotros sentimos, pensamos y creamos, ¿no? De manera que escribir es eso, es hacer la arqueología del futuro. Alguien en algún punto va a decir, oiga, ¿cómo pensaban las colombianas del 2019? ¿Sí? Y vean ustedes que esos ejercicios los estamos haciendo hoy, ¿no? Es decir,
cuando uno mira hoy Drácula, uno lee esta novela de Bram Stoker muy diferente de como la leíamos hace 20 o 30 años, ¿no? Hoy nos escandalizamos cuando leemos frases como que Guillermina Murray era una mujer superior porque tenía el corazón de una mujer pero el cerebro de un hombre, ¿no? Eso nos empieza, digamos, a escandalizar, pero bueno, era la forma como se pensaba en ese momento, ¿no? Entonces, mira, profesor, que en verdad tengo la convicción de que el proceso de crear no es simplemente, digamos, crear unas ideas ahí en el papel o en la pantalla del computador, sino que realmente es una suerte de metamorfosis, de transformación, ahí sí, en lenguaje puro, lo que nosotros operamos cuando escribimos, ¿no? Muy amable. ¿Alguna otra pregunta por allá? Adelante, profesor. ¿De tiempo cómo estamos? Buenos días, yo soy Rafael Vicente Santander, docente de Derecho, y quería preguntarle cuál es la mejor forma de hacer que los estudiantes lean y que gusten otra vez por el papel y la tinta y dejen de utilizar estos juguetes que nos tienen encantados, embrujados en esta nueva época. Gracias. ¿Su nombre cuál es, profesor? Rafael Vicente. Muy amable. Mira, ¿tú me haces un favor? Podríamos avanzar a la siguiente diapositiva. Luego me va a referir un poco a esta pintura rupestre. También está en la serranía que mencionábamos hace un momento, la serranía del Chiviriquete. Pintura rupestre de hace 10.000 años, ¿no? Que apenas vamos a empezar, digamos, a mirar. Pienso que esta imagen, profesor, en buena parte responde o tiene que ver con lo que usted está comentando. Y creo que la pregunta sería eso, ¿no? ¿Cómo competir con esas dinámicas de producción y de circulación de sentido hoy, ¿no? Yo siento que con la cultura pasa lo mismo que con la comida, que la comida es también cultura, ¿no? Pues la comida chatarra es muy barata y es sumamente divertida, pero primero, no es saludable. Y segundo, no es lo único que hay, ¿no? Repito, la comida chatarra es sumamente divertida y sumamente barata. Insisto, no es saludable y no es lo único que hay. Y lo mismo habría que decirle a las nuevas generaciones respecto de la cultura, que la cultura pop, pues es muy divertida, ¿cierto? Escuchar a Maluma cantar con Madonna, bueno, y J Balvin y todo esto, puede ser muy divertido, pero pues no siempre es saludable, ¿sí? Pues si pensamos, por ejemplo, en el tipo de imaginario que sobre la mujer crean estas letras o sobre las relaciones interpersonales crean estas letras de reggaetón, pues no es saludable en modo alguno. Además que de alguna manera generan una cierta tensión y cierta contradicción, ¿no? O sea, en un contexto donde hay tanta agresión contra la mujer, donde hay tanta violencia de género, pues estos textos lo que vienen es precisamente a reforzar eso, ¿no? Cómo te golpeo contra la pared y cómo te digo cosas, o sea, pensemos en una sociedad tan llena de carencias o en una ciudad tan paupérrima en ciertos aspectos como Bogotá, donde, pues ustedes lo saben, Transmilenio es una vergüenza de transporte para esta ciudad tan descomunal. Entonces, con tanta frustración, en un escenario como Transmilenio, pues esas letras tienen ahí un rebote inesperado o seguramente esperado también, que terminan convirtiéndose en violencia contra la mujer. Entonces, sí, de acuerdo, la cultura pop, repito, como la comida chatarra puede ser muy divertida, pero primero no es saludable y a la larga termina siendo costosa. Entonces, digamos que aquí es donde nosotros como docentes tenemos un gran desafío y también como padres de familia y como, no sé, como simples ciudadanos, ¿no? Tenemos un gran desafío y es cómo
seducir y cómo atraer a otras formas discursivas y a otros contenidos a otras personas que están simplemente viendo a esta señora Kardashian pues poner selfies, ¿no? Y creo que esta frase es bien problemática, ¿no? Precisamente como diría Lipovetsky, estamos en la era del vacío, pero precisamente en la era del vacío pues todos producen contenido. A mí me asombra cómo se está, digamos, de alguna manera generalizando el uso de esta palabra, soy productor de contenido, ¿no? ¿Pero qué? ¿Eres novelista? ¿Eres ensayista? ¿Eres académico? No, soy youtuber, o soy instagramer, o soy influencer, ¿no? Es decir, influencer, de manera que tenemos ahí mucha gente que y hay unos memes bien interesantes, ¿no? Hoy todo el mundo se cree influencer, ¿no? O sea, como que yo pongo mis mensajes en las redes sociales y la gente me está siguiendo, y es absolutamente ingenuo que eso sea así, ¿no? De manera que creo que el conocimiento y de nuevo el relato a propósito de lo que decía el profesor Fabián, ¿no? Si sencillamente llegamos con fórmulas y con axiomas, pues muchas audiencias se nos van a escapar, pero si muchas de esas fórmulas y esos problemas los vehiculizamos en relato, seguramente vamos a atraer y podemos también generar interés por otras disciplinas, ¿no? O por ciertos saberes. La tarea es dura, profesor, ¿sí? La tarea es tremendamente dura porque leer es un trabajo, y es un trabajo sumamente demandante. Requiere tiempo, requiere dinero. Enfrentarse a un texto es un esfuerzo hoy por hoy descomunal, con tanto estímulo ligero que hay, ¿no? Uno ve, por ejemplo, cómo los jóvenes y las jóvenes están estudiando hoy y tienen el celular con WhatsApp, con los teléfonos ahí llamando, pero también tenemos Facebook y tenemos también Twitter y tenemos los videos en YouTube que además están llegando permanentemente, ¿no? De manera que focalizarse, centrarse, concentrarse, digamos, en la lectura de un texto hoy por hoy cuesta mucho trabajo, pero precisamente ese es el desafío, ¿no? Y también, digamos, migrar, como lo decíamos ahora con Hilbert, a lo digital, ¿no? Porque nosotros, profesores, infortunadamente somos nativos del papel, ¿sí? Estamos territorializados en la tecnología del libro físico, del papel, y nos cuesta muchísimo trabajo producir textos que sean consumibles y que sean vehiculizables y socializables en el formato digital, pero ese esfuerzo también hay que hacerlo, ¿no? Es decir, también hay que migrar a esas nuevas tecnologías, porque si no, no existimos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy amable. Listo. No hay mujeres que quieran preguntar nada, o sea, estamos los... Profesor, adelante, ¿su nombre cuál es? Sí, señora, muy amable. No es solamente el escenario de la lectura, porque bueno, uno podría hacer la lectura en el papel, la podría hacer en la tablet en estos momentos, aunque pues sí hemos tenido que hacer todo un ejercicio para poder adaptarnos un poco también a esas tecnologías, ¿no? Pero yo creo que en esa esencia de la lectura, yo no sé cómo usted mira esos complementos que hay a hacer esa lectura. Por ejemplo, lo que significa tocar las hojas, lo que significa el olor del papel, lo que significa cargar el libro, por ejemplo, tenerlo en la mesa de noche siempre. Bueno, todo ese tipo de situaciones con las que tal vez, bueno, mi generación, no sé cuántas de las que están aquí, crecimos, ¿no? Y así nos formamos, y tal vez
también a nuestros hijos los formamos en ese sentido, lo que significa toda esa lectura, todo el trasfondo de la lectura en el papel y lo que significa ahora esas nuevas tecnologías con la lectura. Profesora, ¿me repite su nombre? Luz Estela Lagos. Profesora Luz Estela, usted, digamos, toca un tema que es de una complejidad y de un alcance que a mí me parece todavía hoy, digamos, incalculable. Le voy a dar un ejemplo. Mire, en agosto de 1912, Franz Kafka pide permiso en la compañía de seguros donde él trabaja y decide realizar un viaje. Él en ese momento, para ese momento lleva trabajando muchos meses en intentar escribir su primera novela. La novela se llama El Desaparecido. La conocimos aquí, o la conocemos como América, pero es la primera novela de él. Y él quiere arrancar su proyecto literario, pero él quiere ser un gran escritor, ¿no? Y digamos, aquí viene algo que es bien importante y que había mencionado hace un rato. Él tiene un mentor, tiene una figura que él quiere imitar, que es precisamente Johann Wolfgang Goethe. Entonces, él quiere ser como Goethe. Entonces lee a Goethe, lee los epistolarios de Goethe, mira retratos de Goethe, todas las biografías que se escriben sobre Goethe, él las consume, pero con una avidez absolutamente impresionante, porque él quiere ser tan grande como Goethe, ¿no? Goethe le teme profundamente al matrimonio, ¿no? Goethe se había comprometido en matrimonio, pero cerca de la boda él escapa a Italia y allí en Italia, en su huida, termina escribiendo un texto que es muy bonito, que es La Metamorfosis de las plantas. De manera que hay una fascinación de Kafka por Goethe, porque él quiere ser como Goethe y lo lee de muchas maneras. Pues bien, este permiso que Kafka pide en 1912 es precisamente para ir a Weimar, donde está la casa donde vivía Goethe, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que usted está diciendo. Ellos viajan desde Praga, muchos de los tramos lo realizan a pie y llegan a Weimar, donde para entonces está la casa de Goethe convertida en un museo. Pero ellos llegan después de las 5 de la tarde, es época de verano, y ya el museo está cerrado, ¿no? Kafka se siente muy frustrado porque ha hecho este viaje larguísimo para conocer la casa de Goethe. Golpea, sale una joven rubia, dice él, muy hermosa, ¿no? Y le dice que ellos viajaron mucho, que si por favor los deja entrar. Y ella dice, no, es que ya no es hora, mi papá es el encargado del museo y pues ya cerramos. Y Kafka, esto es bien interesante porque siempre tenemos de Kafka la visión de un hombre sumamente atormentado, ¿no? Que sufre mucho, sumamente depresivo. Pues no es tan cierto. Kafka lleva una cámara fotográfica y le dice, oiga, señorita, ¿usted me dejaría tomarle una foto? Usted es muy bonita. Y entonces ella se ríe y le permite a Kafka que le tome fotos. Él le toma 3 fotos, ¿no? Y en el proceso de tomarle las fotos le hace la charla y logra convencerla. Entonces ella entra y habla con el padre y el padre le dice, bueno, listo, ábranle la puerta, ¿sí? Y ellos entran a la casa de Goethe y Kafka tiene la posibilidad de ver la mesa, el escritorio, el secretario donde escribía Goethe, las paredes que veía Goethe, la cama donde dormía Goethe, los objetos, los libros. Entonces, digamos que este viaje va a ser determinante, tan determinante, profesora Luz Estela, que semanas después, desde septiembre hasta diciembre de 1912, Kafka va a tener digamos que un rapto de creatividad absolutamente impresionante. Escribe 6 capítulos de la novela El Desaparecido, escribe un relato prodigioso en una noche que se llama La Condena y escribe nada más y nada menos que una obra maestra como La Metamorfosis en 2 semanas, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el relato? Es que él leyó a Goethe con el cuerpo. Es esa lectura multiexpresiva
¿sí? De leer no solamente los libros, de lo que usted dice, profesor, de tocar el papel donde están las obras, sino de ir a ver cómo respiraba él, cómo vivía él, ¿no? Porque también leemos con los demás sentidos. Y siento que la pantalla, de alguna manera, sí nos permite navegar mucho, movernos mucho, pero encapsulados, atrapados en el vidrio de un acuario, ¿no? De todas formas, a pesar de que tenemos tanto acceso al mundo, infortunadamente millones de jóvenes, millones de personas en el mundo vive presa detrás de un cristal. Muchas gracias.